fenomenal. Yo digo, me sonaba tu cara. Pues si os parece, continuamos con la jornada, continuamos con la mesa. Y si decíamos que la agenda urbana es un instrumento de gobernanza, pues el mejor ejemplo es precisamente la articulación de las agendas urbanas entre todos los niveles de la administración. Y tenemos aquí una magnífica representación de esas comunidades autónomas que también, en ese marco internacional de las agendas urbanas, de la agenda urbana española, están trabajando, han trabajado y continuarán trabajando en su agenda urbana de la comunidad autónoma respectiva. Paso a presentaros en este momento, podéis encontrar, porque me parece que el programa que había en la web no estaba totalmente actualizado, esto se acopla un poco, pero bueno, a Miguel de los Hoyos, viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, a María Galindo y García, directora general de la Nación Digital y Agenda Urbana de la Generalitat de Cataluña, María del Carmen Compagni, directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, y Ángel Pardo, jefe de Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura. Como antes en su exposición contaba Ángela de la Cruz, son ya muchas las comunidades autónomas que han estado trabajando en su agenda urbana, alguna prácticamente tuvo un germen paralelo a la propia agenda urbana española, y otras agendas urbanas se están elaborando en este momento. La de Cataluña, que seguro, como nos contará María, está a punto de aprobarse, la del País Vasco está vinculada a sus DOT, la de Extremadura está vinculada a su propia ley de urbanismo. Se trata de diferentes formas de planificar o de aterrizar esa planificación estratégica a nivel de la comunidad autónoma. Y si os parece, pues en una primera vuelta os voy a ceder la palabra para que nos contéis cómo lo habéis hecho, cómo estáis trabajando, en qué consiste vuestra agenda urbana, para tener ese enfoque, contexto global que yo creo que nos puede ayudar a todos a entender mejor esta coordinación. Miguel, si te parece, podrías empezar tú. Vale. ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Sí. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, gracias por invitarnos aquí a contar nuestra experiencia, además en un foro que es el TECMA, que a mí, como en su momento como alcalde y como miembro de una mancomunidad, venía muy a menudo a ver camiones, contenedores y cómo ha ido evolucionando todo, y creo que es un buen contexto porque se ha dicho en la mesa anterior, ¿no? El gran reto de una agenda urbana es su implementación, es decir, es su aplicación práctica, ¿no? Y cuando hablamos de ciudades sostenibles, cuando hablamos de economía circular, hay un gran reto por parte de la sociedad, de la población, de hacer bien las cosas, pero luego hay un gran reto del sector de conseguir ser ese eslabón en esa economía circular. Y aquí yo venía hace 10 años a ver cosas, y lo que se ve ahora de camiones con movilidad sostenible, todos eléctricos, o la gran mayoría eléctricos, materiales en los que se fabrican las cosas, soluciones, estrategias técnicas que permitan que esa economía circular, creo que es un ejemplo, ¿no? Puede ser un ejemplo de implementación de algunos de los objetivos que persigue una agenda urbana, ¿no? Dicho esto, en lo que a nosotros respecta, efectivamente nosotros la agenda urbana del País Vasco, Bultzatu, se llama Bultzatu 2050, que en euskera significa impulso, empujón, algo así. Efectivamente la redactamos o la elaboramos de manera paralela a las directrices de ordenación del territorio, porque es verdad que agenda urbana se habla de lo urbano, siempre vinculando lo urbano a la ciudad, es verdad. Es verdad que Euskadi también, ni el 2% de su población vive en entornos de menos de 2.000 habitantes, con lo cual sí que las áreas metropolitanas suponen el 80% de la población. Ese concepto urbano es importante, pero lo urbano sigue siendo territorio. Y por tanto, el vincularlo a la reflexión de las propias directrices de ordenación del territorio que estábamos elaborando, creíamos que era una buena estrategia, ¿no? Los dos grandes retos, o los tres grandes retos que tuvo nuestra agenda urbana fueron, en primer lugar, la alineación con todo lo que se estaba trabajando a nivel internacional y nacional. Es decir, esta agenda urbana no podía decir cosas distintas, por lo menos desde el punto de vista en su esencia. Luego, lógicamente, hay que aplicarlo cada uno a su territorio, pero no podía decir cosas distintas que la agenda urbana de la ONU, que la agenda urbana europea o que la agenda urbana española. Por lo tanto, esa alineación era fundamental. Entendíamos que era fundamental la participación. Es una agenda, también se ha dicho aquí, y ahora lo matizaré también o redundaré en ello, es una agenda que tuvo una importante participación social. Participaron más de 80 colectivos, asociaciones empresariales, sociales, que le daban
quizás más legitimidad que si hubiera sido una redacción meramente técnica, y es una agenda también que tenía en cuenta el concepto de la cogobernanza o de la gobernanza, que creo que se ha dicho aquí de manera muy interesante y creo que es el gran reto que tenemos. Se habla de las 3 transiciones, ¿no? La ecológica, la social, la tecnológica, pero está la transición de la gobernanza. Yo creo que es el mayor reto que tenemos y lo explicaré cuando hable, porque mi intención es acabar pronto con la agenda y quiero poner 2 ejemplos prácticos de lo que es una implementación bajo nuestro punto de vista de una agenda urbana. Es la gobernanza entre la propia institución de manera transversal, multinivel entre instituciones y de cara a la sociedad. Si no se da esa gobernanza en esos niveles, no va a tener los cimientos que debe tener una agenda. Nosotros, una vez aprobada la agenda, como bien se ha dicho aquí, lo importante es, bueno, ahora hay que aplicarla. Es decir, si no es un documento que lo guardas en un armario, lo actualizas dentro de 10 o 15 años, aprovecharás cosas que se han hecho por la inercia que tenemos de trabajar, pero quizás no lo has hecho con ese objetivo de ir implementándolo, ¿no? Y nosotros encontramos que la forma de implementar una agenda urbana era a través de la regeneración urbana integral. Tuvimos la fortuna o el acierto de sumarnos a un proyecto europeo que nosotros lo denominamos OpenGela. Open es en inglés, que es abrir, abierto, y Gela es en euskera, y Gela significa aula, sala, oficina, espacio, despacho. Entonces, era un proyecto que lo que hacía es, a través de un estudio que se hizo en la propia comunidad con 65 indicadores para identificar ámbitos vulnerables, secciones censales eran en su momento, pero por normalizarlo le llamamos barrios que en aplicación de esos indicadores se consideraban vulnerables, y en colaboración con los ayuntamientos donde estaban ubicados esos barrios planteamos proyectos de regeneración urbana integral. ¿Qué es integral? Pues integral es aplicar la ODS 11, es decir, hablar de una ciudad sostenible, pero hablar de una comunidad sostenible. Es decir, lo integral está no solamente actuar sobre el entorno urbano, sobre los edificios, sobre la eficiencia energética, sobre la naturalización de los espacios urbanos, la mejora de la accesibilidad, la movilidad, es decir, todo lo que todos hablamos. Lo integral está sobre todo en actuar sobre las personas. Nosotros entendemos que en entornos vulnerables, personas vulnerables, y por tanto hay que trabajar también en la recuperación de un barrio, pero en la recuperación de sus personas. Y por tanto, el ámbito de lo social, de lo formativo, del empleo, de la salud, lo hemos integrado también en ese concepto de regeneración urbana integral. Empezamos en un proyecto europeo donde hemos trabajado con 2 municipios, con 2 barrios, ampliamos a otros 2 más con recurso propio, pero hay un síntoma que nos demuestra que creemos que vamos por el buen camino, que es que por un lado el propio gobierno, a través de planes extraordinarios del propio gobierno vasco, está inyectando más recursos económicos para ampliar los barrios sobre los que actuar. En este momento ya estamos en 12 barrios, pero es que los fondos europeos, los Next Generation, dentro de las componentes en las que habla de vivienda, de urbanismo, está la componente 1 que habla de la regeneración urbana de barrios. Y además se exige, que se pueda cumplir, ¿no? Ya se verá, que por lo menos un 30% de los recursos vean destinados a la regeneración urbana de barrios. Y por tanto, nosotros ya tenemos la primera aportación de fondos europeos asignada ya a 4 actuaciones concretas, y eso nos da, bueno, pues que estamos alineados un poco con el camino que se está desarrollando en lo que se entiende que es la aplicación de la ODS 11 de las ciudades sostenibles y las comunidades sostenibles. Y hemos empezado a trabajar un proyecto que no es una primicia, pero bueno, todavía está bastante verde, pero que nos genera muchísima ilusión. Es que nos estamos encontrando con que en la regeneración urbana hay mucho que investigar, hay mucho que innovar, hay mucho que estudiar. Y con la Universidad del País Vasco estamos a punto de firmar un convenio donde vamos a crear un centro de estudios para la innovación, la investigación y la implementación de la regeneración urbana. Un espacio de universidad, es decir, está la Universidad del País Vasco detrás, en el cual se va a estudiar no solamente la regeneración urbana desde el punto de vista urbanístico, sino también esa parte social que os hemos dicho, ¿no? Y por tanto va a dar cobijo a investigadores, urbanistas, arquitectos, aparejadores, el mundo de la construcción, pero también va a dar cabida a
a técnicos de servicios sociales, a personas especializadas en inclusión social, al mundo de la salud, de tal manera que toda la investigación que se haga en ese espacio luego permita poder implementarlo en los barrios, ¿no? Creemos que la investigación y la innovación en la regeneración urbana es una buena apuesta, nos va a permitir mejorar lo que estamos haciendo. Es un reto muy difícil, es muy difícil, cuesta muchísimo hacer regeneración urbana, no voy a engañar, cuesta muchísimo porque no solamente se tienen que poner de acuerdo dos administraciones, en este caso Gobierno vasco y un ayuntamiento concreto, sino hay que poner de acuerdo a un montón de comunidades de propietarios. Esa es la cogobernanza de la que hablamos y eso es muy complicado porque encima estamos en comunidades donde las rentas son bajas, la situación de vulnerabilidad, rozando a veces la marginalidad, es el contexto en el que te mueves y por tanto nosotros siempre decimos que en la oficina esa Opengela, que lo primero que se hace es montar una oficina en ese barrio, lo que pedimos es que haya una persona técnica, un arquitecto, una arquitecta, un aparejador, una persona de servicios sociales y una persona administrativa para todo el tema de papeleo, porque entendemos que son las patas que debe tener el trabajo en la regeneración urbana. Es así como trabajamos y poco a poco se va dando resultados, pero creemos que es una política que ha venido para quedarse y por tanto lo que tenemos que hacer entre todos es ir viéndonos, ir aprendiendo, ir mejorando para acertar. Sin duda. Dos ideas fundamentales o de las que puedo destacar como titulares, ¿no? La primera de ellas, una que has comentado fenomenal. Hay una componente específica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se llama, curiosamente, Implementación de la Agenda Urbana, regeneración integrada de barrios. Obviamente son dos cosas que están muy vinculadas fundamentalmente porque ambos tienen ese carácter integrado de lo social, de lo económico y lo de medioambiental. Entonces, la alineación puede ser perfecta. Hemos aterrizado un poquito en una situación concreta dentro de ese marco general. Me quedo también con otra idea que está muy relacionada con el título de la mesa. Decía, la mesa se llamaba la agenda urbana en los territorios. Y tú comentabas, lo urbano sigue siendo territorio. Y efectivamente en eso estamos hablando. En la primera parte de la mesa se ha hablado de agendas urbanas y siempre una de las críticas que se realiza a la agenda urbana, ahora lo hablaremos también con la Junta de Andalucía, era un poco cómo se queda, dónde queda la parte más rural. Y al final es un tema terminológico. Nosotros, la agenda urbana entiende la agenda urbana desde el territorio y habla de las áreas urbanas se encuentran en territorio urbano o en territorio rural. Entonces, yo creo que el conjunto está perfectamente integrado y tiene toda la lógica que esa agenda urbana del País Vasco se identifique con sus directrices de ordenación del territorio. Muchas gracias. Pues si os parece, María Galindo y García, delegada directora general de Nación Digital, si te parece, pues te cedo la palabra para que nos cuentes en qué momento está la Agenda Urbana de Cataluña, que estamos ahí a la expectativa y sé que tienes noticias frescas sobre su aprobación. Muchas gracias, Sonia. Bueno, muchas gracias a toda la organización, a todos los que estáis aquí y, por supuesto, al Ministerio también por organizar esta mesa redonda y darnos siempre la voz, ¿no?, para poder explicar de qué forma estamos implementando también esa nueva agenda urbana. Pues nosotros en Cataluña la verdad es que la semana que viene aprobamos ya nuestra agenda, así que nos iremos al Foro Mundial Urbano ya fresquitos con la agenda bajo el brazo. Nosotros, como sabéis, empezamos el compromiso, ¿no?, de adoptar también una agenda urbana para Cataluña. Nace justo después de la reunión de Quito en el año 2016. Nosotros contamos con ese compromiso en 2017 y en paralelo a la decisión del Gobierno de Cataluña de asumir o localizar también nuestra agenda urbana en Cataluña, se constituyó la Asamblea Urbana de Cataluña, que es una asamblea que da un poco la fuerza, ¿no?, a esa necesidad de gobernanza multinivel o de corresponsabilidad a la hora de impulsar esas agendas. La Asamblea está conformada no solo por la Generalitat de Cataluña en todos los diferentes departamentos y áreas de servicio y de desarrollo de proyectos, que es muy importante también salvar muchas veces, ¿no?, esas verticales y esos silos en los que estamos acostumbrados a trabajar también en la administración, sino también contempla asociaciones municipalistas, ayuntamientos de todos los tamaños, sector también productivo, patronales, sindicatos, colegios profesionales, universidades, etcétera. Esa asamblea es a esa asamblea que el Gobierno de Cataluña le traspasa la responsabilidad de elaborar la agenda urbana de Cataluña.
Entonces ahí, bueno, se conforman una serie de comisiones técnicas, una serie de grupos de trabajo que están trabajando durante estos años, han estado trabajando en la elaboración de la agenda. En paralelo a esa asamblea, obviamente se han llevado a cabo también procesos participativos con la participación de 1.500 personas, expertos, organizaciones y entidades de todo el territorio. Y este año, y también atendiendo, ¿no?, a esa agenda urbana infantil que comentabais antes también, hemos hecho un proceso participativo con niños, porque para nosotros esta, ¿no?, o sea, la agenda urbana representa es como un momento de decir, bueno, paro, voy a mirar al futuro, vamos a hacerlo de forma conjunta, vamos a superar esas limitaciones, ¿no?, de los terms políticos que muchas veces nos rigen a la hora de desarrollar planes y acciones y visiones. Y al final nosotros hemos puesto también un horizonte 2050, como el País Vasco también con la agenda Bultzazu, porque también en Cataluña ya había una agenda 2030 y entonces estamos como alineando todas esas agendas. Y decíamos, bueno, 2050 al final, ¿no?, ¿quién estará viviendo, habitando nuestro territorio, ¿no?, y quiénes serán los líderes del futuro? Bueno, pues los niños. Hemos hecho un proceso participativo exclusivamente con niños y adolescentes entre 8 y 17 años que también nos han dado, ¿no?, esa visión diferente de, bueno, hacia dónde vamos. Digo esto porque también yo me incorporé hace un año y lo que sí que vi que era una oportunidad para incorporar aquellos elementos que seguramente no estábamos incorporando previamente en la agenda y que, dado el cambio de era, ¿no?, al que estamos asistiendo, la digitalización que nos está permitiendo, ¿no?, asumir de forma diferente tanto cómo vivimos como nuestros espacios. Esta mañana comentábamos, si hago teletrabajo y estoy trabajando en mi casa, ojo, porque a lo mejor estoy generando una actividad económica en casa, ¿no?, y esto hasta ahora el urbanismo tradicional, ¿no?, o los estamentos y normativas de vivienda tradicionales, esto no está contemplado. Bueno, ¿de qué forma todo eso se tiene que incorporar y se tiene que usar para que esta agenda impulse un cambio mayor gracias también a esa cogobernanza, ¿no?, o esa gestión en común? En definitiva, lo que hemos estado trabajando es una agenda 2050 con una visión para los pueblos y las ciudades de Cataluña y también superando esa limitación del nombre que muchas veces, ¿no?, urbano te apela a algo como muy ciudad, ¿no?, asfalto, gris, ¿no?, y esa necesaria incorporación más territorial que ese era un reto en Cataluña, por lo tanto una agenda para los pueblos y las ciudades de Cataluña 2050 para cumplir con dos grandes transiciones que además nos marca la Comisión Europea, ¿no?, las Twin Transition, que son la transición digital y la transición verde, o cómo llegamos a ser climate neutral, o como mínimo, ¿no?, intentamos tender hacia esa neutralidad. Y lo hemos trabajado en tres grandes prioridades. Una es el equilibrio territorial, o cómo somos capaces de generar oportunidades para vivir, trabajar y desarrollar actividades económicas en toda Cataluña. Nuestra situación de partida es que se concentra muchísimo tanto la población como las actividades económicas e industriales en la zona del litoral, Barcelona y todo lo que es el litoral de Cataluña, y luego encontramos toda una parte que está como ya despoblada, que cada vez, ¿no?, los municipios se encuentran ante el reto de cómo sigo siendo competitivo para atraer población o para hacer que mis ciudadanos no se vayan hacia la ciudad, ¿no? Muchísimos alcaldes dicen, bueno, es que mis jóvenes se van a la ciudad, a la universidad o a formarse y luego ya no vuelven. Entonces, eso me genera un reto. Si miramos además los mapas por edad poblacional, también vemos pues que en el interior de Cataluña, en las zonas más rurales, más de montaña, la población es mucho más mayor y por lo tanto los retos son diferentes. Bueno, ¿cómo somos capaces, ¿no?, de equilibrar el territorio en base a, sobre todo, infraestructuras, nuevas formas de movilidad y de conectividad, ¿no? Y ahí la digitalización también nos da herramientas. Tenemos un proyecto que es muy bonito y que está dando muchísimos resultados a través de aplicativos que te permiten, ¿no?, compartir no solo transporte público, sino transporte privado en una serie de municipios, cosa que te permite, pues, un municipio
ubica la escuela, otro municipio ubica el centro de atención primaria, otro municipio ubica, pues, no sé, servicios municipales, una piscina municipal, y ahí hay, ¿no?, como toda una serie de relaciones de transporte, que es lo que muchísimas veces hace que los ciudadanos no puedan moverse. Pero también a través de la digitalización. O sea, y al final, ¿no?, y lo que comentaba antes Caterina, que además me he ido directa, ¿no?, a decirte, ostras, resueno con lo que tú dices, porque yo ya estoy pensando el viernes para irme al pueblo y conectar, ¿no?, con esa necesidad que tenemos también, creo que después de la pandemia, o esa sensibilidad que tenemos, ¿no?, de necesitamos estar en un entorno que sea más sostenible, pero que sea sostenible también para mí, para mi salud y para la de mi entorno. Yo creo que estamos enfrentándonos a grandes disertaciones, ¿no? Todos trabajamos y nos encontramos a las 10 de la noche comprando por Amazon, nos traen el paquetito a casa al día siguiente, cosa que encuentro que es muy poco sostenible, pero todos hacemos esto y a la vez queremos salir al barrio y seguir comprando, ¿no?, en tiendas locales, queremos un barrio que sea vivo, que tenga tiendas, que tenga terrazas y que tenga una serie de servicios a los que a lo mejor no estamos actuando de acuerdo a esto. Entonces, todo esto lo estamos poniendo sobre la mesa. ¿Qué estamos viendo? Que con la digitalización, con una infraestructura digital, con fibra óptica y con esos procesos de teletrabajo que se están dando en muchas empresas y en muchos sectores económicos, hay mucha gente que está volviendo a ciudades o a pueblos que de otra forma no te estarías planteando, ¿no? Y si yo utilizo sábado, domingo de fin de semana más 2 días de teletrabajo, ¿no?, ya estoy 4 días en el pueblo que decíamos antes, y a lo mejor pues solo me traslado a la ciudad o a mi centro de trabajo pues para desarrollar algunas actividades. Eso está generando una actividad, está generando una atracción de personas, de necesidad de servicios a lugares donde antes no había. Entonces estamos promoviendo eso, equilibrio territorial para generar oportunidades en todas partes. Otra cosa más, si yo estoy 4 días en el pueblo y 3 días en la ciudad, ¿cuál es mi vivienda principal, no? O cuál es entonces, bueno, cambian todos los paradigmas. Segunda prioridad, modernización económica en el sentido de continuar generando actividad y trabajo para futuro, ¿no? Al final solo seremos capaces de construir entornos habitables, sostenibles, que sean realmente importantes para las personas si somos capaces de dar trabajo. Y en este país, desgraciadamente, tenemos unos índices de paro muy elevados. Bueno, pues de qué forma podemos, ¿no?, incorporar muchísimo más la relación entre el territorio, el entorno donde se desarrolla la actividad, con las nuevas actividades, la digitalización, cómo puede también modernizar sectores tradicionales que pueden hacer, ¿no?, de ese equilibrio territorial que decíamos antes un valor. Y la tercera prioridad es la equidad social, por supuesto. No se entiende, ¿no?, ninguna de estas agendas si no lo hacemos para el ciudadano, para nuestro bienestar y para que estemos en comunidad de forma bien y garantizando derechos fundamentales, derecho a la vivienda, por supuesto, pero también derecho a ciudades que sean verdes, que sean sanas, que sean sostenibles y que generen oportunidades. Fenomenal. Tenemos 2 agendas, 2 modelos de agendas con cosas en común. Estamos hablando del territorio, desde las DOT hasta el equilibrio del territorio en Cataluña. No sé si se me escucha ¿no? Pero hablamos también de 2 fórmulas diferentes de innovación. Quizás más en la agenda urbana de Cataluña, la parte más digital, más tecnológica. La agenda urbana del País Vasco muy vinculada a la formación, ¿no?, a la preparación, también alineada con esa regeneración urbana, esa intervención en la ciudad consolidada. Pasamos, ¿les parece?, a la agenda urbana de Andalucía, la primera de ellas, la que se aprobó casi antes que la propia agenda urbana española. María del Carpenter Company, directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes. Y sobre todo, bueno, porque ya ha quedado claro, ¿no? Tú has hablado de la formación, de la concienciación social, institucional y profesional, de los técnicos, de las administraciones. Y bueno, estos foros son imprescindibles, no solo para enterarnos un poco en qué consisten las agendas urbanas, ¿no?, y que el ciudadano, bueno, pues que lo ve, lo note o lo palpe, ¿no?, como ya se hablaba antes, directamente, y no quede como un documento, como dijo también Ángela de la Cruz antes, un poco alejado de la realidad,
sino también por el intercambio de buenas prácticas entre las comunidades autónomas, ¿no? Nosotros, bueno, sabes que tuvimos ocasión los directores generales de urbanismo en distintos encuentros y la verdad es que son súper útiles, bueno, aparte de crear, yo creo, una conciencia de territorio importante, ¿no? Bien, como has dicho, Andalucía fue la pionera en elaborar su propia agenda urbana en 2018. Posteriormente, cuando el Estado aprueba la agenda urbana española en 2019, bueno, pues veíamos que no tenía sentido que tuviéramos una agenda urbana distinta, ¿no? Que teníamos que alinearnos aprovechando esas sinergias y aprovechando un poco pues la cadena de la agenda europea, la agenda española y de la comunidad autónoma, y sobre todo por coherencia, para que llegara a los municipios, ¿no? Al final, bueno, como sabéis, España tiene una distribución de competencias compleja y concurrentes, entonces tenemos que colaborar todos, estar coordinados y no podemos hacer instrumentos que no tengan nada que ver. Al final, como ya se puso de manifiesto en la guía de las políticas suburbanas que elaboró ONU Habitat, las políticas autonómicas son imprescindibles, son fundamentales en la materialización o la implementación de las agendas urbanas locales porque bueno, al final inciden las políticas públicas tanto estatales como autonómicas en todo lo que pueden hacer los ayuntamientos, ¿no? Que como ya se ha dicho, al final el ciudadano es el destinatario y es cierto que las entidades locales son las más cercanas, es la administración más cercana al ciudadano. Por tanto, es fundamental. Nosotros partimos de la necesaria coordinación e implicación de todas las administraciones y para optimizar los recursos. No tiene sentido que la Administración del Estado, nosotros o los ayuntamientos vayan cada uno y superponiendo acciones que van a lo mismo pero descoordinadas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, trabajamos, como digo, el año pasado en la alineación con la Agenda Urbana Española y ahora mismo estamos trabajando en el Plan de Acción. Ya lo ha dicho antes Ángela de la Cruz, es fundamental, un plan de acción es importantísimo porque al final la agenda urbana, bueno, pues se plasma en el territorio y es verdad y nos hemos dado cuenta, ¿no? Que bueno, hemos hecho un testeo por todas las consejerías de la comunidad autónoma y te das cuenta que al final pues venimos tradicionalmente ejerciendo políticas públicas, haciendo acciones que están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, pero de forma descoordinada y cuando lo que yo creo que el punto de inflexión y la concienciación es que de la misma forma que las distintas administraciones públicas debemos coordinarnos también y es un poco de autocrítica, ¿no? Dentro de la administración autonómica. Con lo cual el plan de acción creo que ha sido un documento muy interesante, seguimos trabajando en él y es cierto que va más lento de lo que pensamos, pero voy a explicar el motivo. Porque cuando se aprobó la agenda urbana andaluza y después la española, coincidió también, vino la pandemia, el COVID, eso puso en crisis muchísimos principios y conceptos que teníamos interiorizados, ¿no? Ya lo has hablado tú, los ciudadanos querían irse a su pueblo a trabajar y resulta que había municipios donde no había red de telecomunicaciones, ¿no? Incluso extranjeros vieron que España era un sitio ideal para trabajar y podía hacerlo, o sea, el mercado de trabajo ha cambiado rotundamente. La población, pues la pirámide de población ha variado. Antes, bueno, en Andalucía se sigue aplicando hasta que no saquemos el reglamento de planeamiento del 78, que sigue destinando equipamientos a institutos, a colegios. Bueno, pues ahora tenemos que repensarlo y garantizar equipamientos y dotaciones destinados a las personas mayores, ¿no? En fin, que la familia, incorporar la perspectiva de género, usos como las renovables, garantizando medidas contra el cambio climático. Sobre todo un territorio como es el nuestro, ¿no? 8,5 millones de habitantes, 812 kilómetros de litoral, 87.500 kilómetros cuadrados y donde el 86% habita en los núcleos urbanos, ¿no? Sobre todo en el litoral y en las aglomeraciones urbanas. Entonces era un momento fundamental para, y alineándonos también con las agendas urbanas internacionales y españolas, mejorar el marco regulatorio. Eso es en estos 2 años donde hemos centrado nuestros esfuerzos. Hemos aprobado la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía el 21 de diciembre. De 1 de diciembre entró en vigor el 21
y ahora estamos trabajando en el reglamento y además, bueno, para trasladar a la planificación territorial, que es el punto de referencia que hemos recogido en la Agenda Urbana Andaluza. ¿Por qué? Porque ya tenemos un plan de ordenación del territorio muy consolidado desde el 2006, en el que establece un sistema de ciudades con unos ámbitos subregionales en el que se establecen las sinergias de las grandes ciudades, de los municipios pequeños, y entonces esas relaciones ya están como muy interiorizadas en todos los municipios, en las diputaciones provinciales, y bueno, no queríamos cambiar ese sistema, ¿no? Vamos a aprovecharlo y vamos a revisar también la planificación territorial andaluza de forma integral para adaptarlo también a las nuevas determinaciones de la ley del reglamento. Y bueno, intentar de verdad implementar ese plan de acción. Bueno, no lo voy a comentar, pero ahora, bueno, me ha parecido una idea genial la de Extremadura, ¿no? Y al hacer la ley y el reglamento nos hemos dado cuenta que también podíamos adelantar esas líneas de acción, bueno, pues incorporando a la planificación urbanística desde el reglamento qué determinaciones están alineadas con los ODS, ¿no? Es fundamental, al final todo lo que estamos hablando se tiene que ver trasladado en la ciudad, en el diseño de las ciudades, en los equipamientos, en la conexión de los distintos territorios, la movilidad sostenible, la proyección de corredores verdes a través de todo el territorio, como decía, la adopción de medidas contra el cambio climático del litoral. Y además algo, ¿no?, ya se ha adelantado, se ha planteado aquí antes en la mesa de antes, que decía un arquitecto, bueno, pues, ¿pero qué árbol pongo, no? Pues nosotros hemos hecho un catálogo de árboles y arbustos adaptados a las distintas zonas climáticas de Andalucía, en fin, que te das cuenta que hemos hecho muchas cosas y ahora es el momento, bueno, pues de coordinarlo y establecer algo coherente, ¿no? Es decir, que viene primero y después, y ayudar así a los municipios. En realidad, planificación estratégica para alinear políticas, para darle coherencia, para sistematizar el discurso de alguna manera, ¿no? Un poco lo que vamos hablando. Pues a continuación le cederemos la palabra a Ángel Pardo, jefe de Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura. Hablábamos de la planificación estratégica y de que una de las características de la Agenda Urbana Española, que se iba diciendo siempre, que al principio como que chocaba un poco, es esto no es normativo, esto no es vinculante. Desde la Administración General del Estado, el sistema de competencias no permite llegar a muchos temas que tienen que articularse de manera normativa, pero la Junta de Extremadura sí decide afrontarlo desde el minuto uno, su propia agenda urbana, identificándose con la Ley de Extremadura. Tienes la palabra, Ángel. Muchas gracias, Sonia. Bueno, buenos días a todos y agradecer en primer lugar, por supuesto, a la organización y al MITECO, que tiene mucho que ver con que estemos aquí sentados, la participación en estas jornadas, ¿no? Y pedir disculpas, sobre todo, en nombre de Eulalia Moreno, la directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, que no podía estar hoy aquí, por eso me ha mandado a mí. Ella cuenta todo esto mucho mejor que yo, espero hacerlo lo suficientemente bien. Bueno, pues entrando en materia, lo primero que tengo que decir que Extremadura no tiene una agenda urbana propiamente dicha, no tiene un marco estratégico para orientar las políticas urbanas sostenibles sin rango normativo. Recuerdo en el Foro Urbano de España en Sevilla que cuando la consejera de Territorio dijo que la agenda urbana era nuestra ley urbanística, pues alguien del público le comentó que no era cierto, que no teníamos una agenda urbana, y es correcto, no tenemos una agenda urbana. Cuando estábamos elaborando la ley, pues teníamos delante los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por supuesto el 11, y consciente e inconscientemente decidimos dar un paso más. No estaba todavía la Agenda Urbana Española cuando se aprobó nuestra ley, y lo que hicimos es convertir pues esos criterios, esos objetivos de desarrollo sostenible, aquellos que nos atañían más a las características de nuestro territorio, pues convertirlos en unos criterios de ordenación sostenible. Es decir, criterios para que en la planificación de los municipios pues tengan unas ciertas normas que como consecuencia consigan la sostenibilidad de los modelos de planeamiento, ¿no? Es decir, no se orientan los planes de acción de los municipios, sino que se obliga de alguna manera a los municipios a llevar a cabo esas medidas de sostenibilidad, porque se incorporan como criterios de obligado cumplimiento en la redacción del planeamiento tanto territorial como urbanístico. Estos criterios, al igual que ocurre con la Agenda Urbana Española, pues tienen unos indicadores
unas magnitudes para evaluar esos modelos, los modelos iniciales, ya podían ser los indicadores descriptivos de los que hablaba Ángela, y por supuesto unos indicadores de cumplimiento y de seguimiento, indicadores de seguimiento que evolucionando pues se convierten en los estándares, que son los indicadores, digamos, de cumplimiento mínimo obligatorio. Esos estándares que además ya se establecen como densidad de vivienda, densidad poblacional, metros cuadrados de dotaciones, metros cuadrados de zonas verdes, son los primeros que figuran en la ley. En el reglamento se han ampliado muchísimo, el reglamento que hemos aprobado hace poco. Esos estándares se establecen ya por metro cuadrado, o sea, son metros cuadrados por habitante, no como tradicionalmente metros cuadrados de equipamiento, zonas verdes, por metro cuadrado de techo construido, como veníamos haciendo habitualmente, lo cual ya viene hablando de que, esta frase que ya está tan utilizada de colocar a las personas en el centro de la planificación, ¿no? Y en relación con los estándares, y para conseguir o garantizar una prestación de servicios suficiente en todos los municipios, pues nuestra ley, la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, que llamamos LOTUS abreviadamente, pues establece una nueva organización territorial, de manera que plantea dos niveles de núcleos urbanos. Los núcleos de base del sistema territorial, que son aquellos municipios que tienen menos de 5.000 habitantes, y los núcleos de relevancia territorial, que son aquellos que tienen más de 5.000 habitantes o que teniendo menos de 5.000 habitantes, pues tienen características para ser municipios de relevancia, porque por ejemplo así lo establezca el plan territorial que ordena el ámbito que engloba esos municipios. Y normalmente suelen ser las cabeceras de comarca, que es donde se sitúan las infraestructuras que dan servicio a esos municipios pequeños. No me gusta mucho la comparación, pero sería como esos núcleos de base serían los barrios de una ciudad teórica que constituye un ámbito territorial más amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido, llama la atención y la llama a nuestros planificadores. En cuanto salió la ley, pues no existe un sistema, en los municipios de base solo existen sistemas locales de dotaciones, porque los sistemas generales de dotaciones son supramunicipales, suelen estar pues en el municipio de cabecera, institutos, centros de salud, hospitales, ese tipo de servicios que no pueden estar en todos los municipios y que se concentran en el de cabecera. Para ayudar a la consecución de estos criterios de ordenación sostenible en la planificación, puesto que es algo novedoso, la comunidad autónoma pues también está elaborando y aprobando unas normas técnicas de planeamiento y guías prácticas de aplicación de esas normas técnicas para conseguir que la planificación, que tantas críticas se está recibiendo en este foro, críticas además fundadas, aunque yo la verdad me niego a aceptar esa resignación que ha expuesto algún ponente en mesas anteriores de que los planes no sirven para nada, que están obsoletos, todos caducos y que tenemos que ir por otras vías. La planificación, ya se ha dicho, es necesaria, es básica, lo que pasa es que habrá que pensar cómo planificamos. Decía, normas técnicas y guías de aplicación. Ya tenemos aprobada y publicada la primera, la de la guía para la integración de la dimensión de género en la ordenación territorial y urbanística, y la guía para planificar ciudades y pueblos inteligentes y sostenibles, ambas elaboradas por la Cátedra UNESCO de Políticas de Género de la Universidad de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que dirige Inés Sánchez de Madariaga, y estamos en fase pues de elaborar otras normas técnicas y guías, pues por ejemplo de la integración paisajística en el planeamiento y el contenido de los estudios de paisaje y para la integración del paisaje en los proyectos que afecten al suelo rústico, la guía para la lucha contra la contaminación lumínica, muy relacionada con la anterior, las normas técnicas y guías para la participación ciudadana en la elaboración del planeamiento, dando las pautas para la memoria de participación, que es un documento que ya obligatoriamente tiene que estar en todos los planes que se elaboren conforme a LOTUS, y las de elaboración de los estudios de movilidad sostenible. Digamos que hasta aquí la parte más de qué hemos estado haciendo, pero yo quería introducir en este debate, me lo estuve pensando mucho porque no sabía si era el lugar,
ayer en la primera de las mesas de la sala 1 salió el tema de debate y entonces me animé a plantearlo. Porque realmente nosotros cuando vimos por primera vez el primer borrador de la Agenda Urbana Española, en la Dirección General de Urbanismo dijimos, esto no va con nosotros. O sea, aquí se están dando medidas que realmente en nuestras poblaciones pues prácticamente se cumplen. Yo cuando oigo hablar de la ciudad de 15 minutos, pues el 90% de las ciudades de Extremadura son ciudades de 15 minutos, es decir, todo se hace en 15 minutos o menos incluso. Mérida, que es donde yo vivo, que es la capital de la autonomía, os puedo asegurar, yo voy andando a mi trabajo en 15 minutos. Mis hijos han ido a la escuela y al instituto en 5 o en 10 minutos. La universidad ya es otra historia, no depende de lo que quieran estudiar, pues tienen que salir incluso de la comunidad autónoma. Pero decíamos, esto no va con nosotros. Sin menospreciar, por supuesto, la Agenda Urbana Española, que es un trabajo impresionante y de una utilidad muy grande, pero, y esto no es una opinión, es una opinión casi más personal, no es la opinión institucional de la Junta de Extremadura, por supuesto, pero pienso que en determinadas poblaciones o dirigida a determinadas poblaciones, la agenda urbana no es más que una medicina para paliar síntomas de la enfermedad que generan pues los grandes núcleos urbanos. Y decirlo aquí en Madrid pues es un poco, a lo mejor, fuera de no es muy políticamente correcto. Quiero decir, la agenda urbana da pautas para conseguir unos objetivos, para bueno, pues eso, solventar esos síntomas de la enfermedad, un uso irracional del suelo con derroche de recursos, la dispersión urbana, la potenciación del cambio climático, una movilidad insostenible, falta de cohesión social, segregación, y creemos que no se va, no digo con la agenda urbana, que tiene su objetivo, sino digo con las políticas generales, no se va a la raíz del problema. Todas las agendas urbanas comienzan igual. Hemos tenido al representante de ONU Habitat diciendo que en poco tiempo, relativamente 2 décadas, pues el 80% de la población va a ser urbana. En España ya esa cifra, ese porcentaje se ha alcanzado. Entonces, y que, por supuesto, como esa es la realidad que vamos a tener, asumida, pues la batalla para la sostenibilidad pues se tendrá que dar en las ciudades y se perderá o se ganará en las ciudades. Entonces, yo creo que, y es lo que hemos discutido muchas veces en nuestra dirección general, que no se va a la raíz del problema, que es si esos síntomas los provoca la emigración masiva del territorio a la ciudad, si se está vaciando el territorio para llenar las ciudades y eso provoca esos síntomas, ¿por qué no adoptamos políticas para evitar que el territorio se vacíe? Habéis hablado de las agendas urbanas del País Vasco y de Cataluña, que tienen en cuenta el territorio. En el País Vasco esto os suena a chino, evidentemente, porque claro, vosotros prácticamente sois una ciudad en todo el territorio con las densidades que tenéis. Pero en Extremadura, claro, nos planteamos eso. ¿Por qué no se adoptan medidas para parar la sangría que supone pues que nos estamos vaciando? Esto, por supuesto, engancha con la despoblación, pero no quiero entrar por ahí porque se habla de despoblación y se adoptan leyes, se dan medidas, pero no son efectivas. Y ahora la moda entre comillas, es la agenda urbana, es donde se están yendo todos los recursos. Pero a lo mejor tendríamos que plantearnos que tenemos que ir a la raíz del problema, es dotar al territorio de las infraestructuras, los servicios y sobre todo las oportunidades para que aquellos que habitan el territorio actualmente no se vean obligados a abandonarlo. Y además es una cuestión casi de egoísmo, porque si el territorio se vacía, ¿quién va a producir los alimentos que demanda la ciudad? Las ingentes cantidades de energía que demandan ciudades como esta, ¿quién las va a producir? En Extremadura solo consumimos la cuarta parte de la energía que producimos. Si producimos el 8% de energía española, tenemos una central nuclear con 2 reactores, pero es que nos están alicatando el territorio de placas solares, que no son para nuestro consumo, ni nos dejan ningún beneficio. Para este
para participar en esta mesa, pedí algunos datos a compañeros de la Servicio de Territorio y les pedí sobre consumo energético y me dieron un gráfico que la verdad es que es bastante impresionante, ¿no? Porque se ve España, se ve donde se produce la energía y se ven dos grandes socavones que son Madrid y Barcelona, que consumen, pues, Madrid la energía producida en Extremadura y Galicia y Cataluña la propia de Tarragona con sus dos centrales nucleares, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar aquí esto porque me estoy extendiendo demasiado. Me gustaría, desde luego, retomarlo si al público le parece interesante y a vosotros mismos, pero yo me planteo si queremos realmente ganar la batalla de la sostenibilidad, y yo que me he quedado en el centro, vine ayer, me quedé en el centro de Madrid, últimamente solo vengo puntualmente y me voy, hacía tiempo que no me movía desde el centro o por el centro y hacia aquí. Pensaba al irme ayer, digo, si la batalla de la sostenibilidad se tiene que ganar aquí, aunque es muy pesimista, digo, la doy por perdida, viendo cómo funciona, ¿no?, una macrociudad de estas características. Me paro. Muchas gracias, Ángel. Me lo estás poniendo fácil porque ahora simplemente tengo que hacer la palabra en el sentido inverso y que te vayan contestando. Pero antes, y lo voy a hacer, pero antes es que no me puedo resistir. Tengo que puntualizar algo que creo que es importante, porque la agenda urbana como tal, y eso se ha comentado ya esta mañana, no es un instrumento de financiación ni muchísimo menos, es una estrategia. ¿Y qué aporta la agenda urbana desde nuestra humilde opinión y como se ha planificado en la Administración General del Estado? Para pensar. Se comentaba también esta mañana, la agenda urbana es una oportunidad para pararse a pensar, y lo único que dice es, piensa sobre todo esto. Y todo esto son 10 objetivos estratégicos. Y propone un lenguaje común para municipios muy pequeños. De esos proyectos pilotos, 120 que comentaba Ángela ahora, hay 16 en menores de 5.000 habitantes que consideran que le puede resultar interesante. No van a tener problemas de movilidad, que prácticamente seguro, no van a tener problemas de contaminación, prácticamente seguro, pero van a tener otros problemas, van a tener problemas sociales, a lo mejor, de retención del talento, de temas digitales, de brechas digitales en general. Y esa es la idea de la agenda urbana, ¿no?, que todos los pueblos, con independencia de su población, hablen el mismo idioma, pero no todos los planes de acción tienen que ser iguales, porque también se comentaba esta mañana, pensar que esto viene de unas agendas globales que se aplican a todos los países y tenemos que adaptarlas al territorio. Entonces, la agenda urbana, como se plantea como un instrumento de reflexión, fundamentalmente. Y luego uno también a la parte del instrumento urbanístico. La agenda urbana, cuando hablamos de agenda urbana como planificación estratégica, no hablamos ni eliminamos el instrumento de planeamiento urbanístico. Consideramos que es fundamental y que no solamente no está muerto, sino que hay que revitalizarlo, pero haciéndolo flexible y adaptado a las necesidades de cada momento. Porque al final sí que se convierte en un obstáculo para poder responder a esas necesidades de sostenibilidad que nos pide la vida del día a día, pero que no siempre conseguimos. Dicho esto, agradeciéndote que facilitas el trabajo, pues nada, dejo tu palabra un poco en el sentido, si quiere, consejero Miguel, si quieres un poco responder o cómo lo ves tú en ese sentido, y luego si queréis podemos pasar al público. No, a ver, yo creo, al hilo un poco de tu intervención, ¿no?, yo creo que la agenda es un instrumento, es una herramienta para que cada territorio le dé el contenido que le permita solucionar sus problemas. Es decir, nosotros, que es verdad que somos 2.200.000 habitantes, o sea, la mitad de Madrid o ni eso, somos 251 municipios, con lo cual casi no hay distancias entre los municipios, es casi un todo continuo. El Bilbao metropolitano, que se llama, son ya 800.000 habitantes, y Bilbao, Donosti y Vitoria suman el 80% de la población, con lo cual efectivamente somos una gran ciudad, entendiendo Euskadi como tal, ¿no? Y tenemos nuestros problemas que quizás están más vinculados a los problemas que has podido vivir en el centro de Madrid con la dimensión de nuestras ciudades que a los problemas que pueda tener pues Quintana de la Serena o cualquier municipio de Extremadura, ¿no? Por tanto, yo lo que creo es que por un lado tiene que haber políticas autonómicas, políticas locales y políticas estatales que ayuden a que esos espacios tengan el atractivo suficiente para que las personas se queden o incluso atraigan. Es verdad que se ha producido cierto movimiento al entorno rural después de la pandemia, pero sí que es verdad que ese movimiento que hubo en la pandemia está volviendo a la ciudad de nuevo, porque es verdad que lo rural no te permite cumplir las expectativas que tienes cuando vienes de la ciudad,
y esperas encontrarte lo mismo que en la ciudad, que ese quizás es el problema que tenemos, ¿no? Cada uno de nosotros. Pero creo que la agenda urbana simplemente es, además ha dicho aquí, no tiene ni carácter normativo ni tan siquiera. O sea, simplemente es un foro de reflexión, de crear herramientas, instrumentos, principios, que luego tendrá que haber una serie de políticas activas por parte de las administraciones competentes que hagan que eso sea realmente, se transforme en realidad, y que realmente ese diagnóstico que ha hecho la agenda, o sea, sería impensable que la agenda urbana de Extremadura tuviera el mismo contenido que la de Euskadi. No tiene que tener el mismo espíritu, la misma búsqueda de soluciones, la misma quizás filosofía, pero desde luego su contenido tiene que ser radicalmente distinto, ¿no? Y por tanto, ese es el gran reto que tiene Euskadi con sus problemas y que puede tener Extremadura con los suyos, que seguramente en algunos de cada circunferencia habrá algunos que serán comunes, seguro, pero en ese sentido sí que es verdad que la realidad de Extremadura, como bien cuentas, nosotros solamente generamos el 10% de la energía que consumimos, importamos el 90% de la economía, y tenemos un gran problema porque no tenemos territorio para poder poner placas fotovoltaicas, que tenemos voluntad de colocarlas, pero entre el poco territorio que tenemos y que todo tiene un alto valor agrológico, no podemos colocar placas, y tenemos en Álava hay alguna posibilidad, pero en Guipúzcoa y Vizcaya olvídate, los tejados. Con lo cual, como puedes ver, pues vosotros que el 90% de lo que producís lo exportáis, es decir, al resto del Estado, nosotros compramos el 90% de la energía que consumimos. Con lo cual, es decir, los problemas son distintos, pero estamos hablando de energía. Y creo que al final tiene que haber una visión sobre la energía. Muchas gracias. Perdona, no, es que a lo mejor me he explicado muy mal. No critico la agenda urbana como documento en absoluto. Voy quizás un poco más allá, ¿vale? La agenda urbana es un instrumento muy bueno, insisto. Me sorprende que hayáis podido elaborarlo en el tiempo que lo habéis hecho con la gente que estáis, pero es más una reivindicación de otro tipo, ¿no? Es una reivindicación, pero dirigida a lo mismo que busca la agenda urbana, la sostenibilidad. O sea, ayer aquí se hablaba de urgencia, de emergencia para adoptar medidas. Cuando se hablaba de la planificación, se decía, bueno, hay que volver a la planificación estratégica porque la planificación normal no nos ha servido, porque es que tenemos urgencia. Se decía que había que adoptar medidas que no tenían que ser ni estéticas ni eran medidas para resolver problemas de movilidad, de contaminación. Entonces, insisto, no critico la agenda urbana, estoy poniendo en duda si estamos equivocándonos en la búsqueda de esa sostenibilidad. Por supuesto, hay que atajar esos problemas que se dan en las ciudades, pero esos problemas que se dan en las ciudades tienen una causa. Y entiendo que una de las más importantes y que habría que atajar pensando en esa sostenibilidad y pensando en el cambio climático que nos agobia, y es el reequilibrio territorial. Ese reequilibrio territorial que haga que efectivamente ni nosotros tengamos que producir toda la energía que vosotros consumáis, ni vosotros tengáis que importarla, y que pueda haber gente en el territorio para producirla, y que no se tenga que ir a la ciudad. Ayer uno de los representantes del Ayuntamiento de Madrid hablaba orgulloso, y bueno, entiendo que puede estar orgulloso, de que Madrid era la ciudad europea que más iba a crecer en tiempo próximo. Hablaba, yo creo que se le escapó algún cero, no me puedo creer que esas sean las cifras, de 60.000 hectáreas en 2 nuevos desarrollos gigantescos en Madrid. Se me hace mucho, 60.000 hectáreas son 60 kilómetros cuadrados, no puede ser. A lo mejor se le escapó un cero o yo lo oí mal. Pero nos tendríamos que plantear como estrategia nacional, no hablo de agenda urbana, como estrategia nacional, limitar el crecimiento de algunas ciudades. Esto, claro, dicho aquí parece una barbaridad, pero llenar esa cantidad de metros cuadrados de nueva urbanización, ¿eso es sostenible? Bueno, alguien, desde luego del público, porque decía, y lo vamos a hacer sosteniblemente. Y una persona del público decía, oiga, eso es contradictorio, es incompatible, urbanizar esa cantidad de suelo y que eso sea sostenible, porque precisamente eso es lo insostenible. Lo que estamos buscando son ciudades de tamaño medio, compactas, no seguir creciendo en mancha de aceite como hemos venido haciendo siempre, regenerar, rehabilitar. Entonces, oye, y limitar el crecimiento desaforado de estas ciudades que, y perdón por la expresión, terminan parasitando el territorio, porque al final todo es
para lo que se consume aquí. María, pues muy brevemente, porque ya nos vamos Súper muy breve, ¿Qué súper breve. opinas? Ahí lo deja, o sea, ahí es nada todo lo que No, propone. Yo estoy de acuerdo con la reflexión, pero creo que precisamente la bondad de estas agendas es tú cómo la localizas, o sea, cómo te la haces tuya para hacer esa reflexión que necesitas hacer, en este caso a nivel territorial. En Cataluña es que nos pasa lo mismo. Creemos que es la oportunidad y que el momento es perfecto por una serie de situaciones, por una serie de emergencias, porque hay un cambio de era, porque el mundo ha cambiado y porque tenemos que plantear las cosas de forma diferente. En Cataluña, ya os digo, es que la primera prioridad de esta agenda es el equilibrio territorial, buscando de qué forma podemos salir de ese núcleo de Barcelona, porque además es que ya no puede crecer. Madrid podrá hacer desarrollos de 60.000 hectáreas, pero Barcelona no, porque tiene límites naturales que evitan su crecimiento. A pesar de que la semana pasada, por ejemplo, en una reunión, alguien propuso, bueno, hay un mercado en un barrio de Barcelona, en Las Corts, que es, bueno, una planta baja, y alguien propuso poner ahí encima o sea, vivienda, ¿no? Construir vivienda. Entonces, es como no, o sea, es que esa es la reflexión que no tenemos que hacer. Tenemos que aprovechar para colocar espacios que nos permitan vivir de forma menos, y aquí yo también me meto en un berenjenal, pero menos compacta. O sea, yo una de las primeras cosas que hice en la agenda para Cataluña fue eliminar lo de compactas, entendiendo que sí, yo ya sé que las ciudades tienen que ser compactas para que los servicios se puedan ofrecer de forma más sostenible y más eficiente. Pues que lo que sirve para Barcelona no sirve para una ciudad de las montañas. O sea, yo siempre digo, tú te vas a Alfarrás, que es un pueblo de las afueras de Lleida, allí no puedes utilizar las mismas normativas y leyes urbanísticas que en Barcelona, es que no tiene ningún sentido. Te vas a Alfarrás y te dice el alcalde, no, es que yo aquí tengo que construir planta baja +4 porque es lo que dices. ¿Qué sentido tiene? O sea, yo, María Galindo, ¿cómo me voy a venir a vivir aquí? Si total, me voy a volver a meter en un piso, ¿no? Como vivo en Barcelona, pero en un sitio donde tengo una extensión que a lo mejor tu grado de competitividad es poder tener. Es que hay que repensarlo, pero creo, insisto, que la bondad de esta localización de agendas es hacérselo cada uno en base a las necesidades y retos que se tienen. Y entendiendo también que tiene que haber, ¿no?, cuando planificas estas agendas a nivel territorial, que estamos en un sistema, en una red de ciudades y pueblos y el territorio, ¿no?, que las une, y sobre todo de la solidaridad que se tiene que generar, porque si no daremos respuesta a los retos que se vienen. Esa palabra es clave, solidaridad. En ese sentido, sí, bueno, pues yo quería en este punto, bueno, decir que realmente yo soy defensora, y Sonia lo sabe, de la importancia de las políticas autonómicas y suburbanas en la implementación de la agenda urbana, ¿no? Por tanto, creo que hay una corresponsabilidad de administraciones públicas, que el Estado tiene las competencias, ha hecho una agenda urbana para, bueno, que las demás administraciones, que somos corresponsables en las materias que nos tienen atribuidas, pues debemos utilizar el sentido común y materializarlo según las características de nuestro territorio. Andalucía son 800 municipios, casi 800 municipios. Pues de los 800 municipios no tiene nada que ver un municipio, Marbella, que está en el litoral, con un municipio de 700 habitantes enclavado en un parque natural, ¿no? Con lo cual, ahí el Estado no puede llegar. Tenemos que ser, yo creo que sí, por eso es tan necesaria la coordinación. Pero me parece muy interesante algunas cuestiones que has planteado, ¿no? Y que en Andalucía también nos ocurre lo mismo. Porque esa coordinación debe también plasmarse en la implementación de todas las agendas. Por ejemplo, el tema de las renovables. Andalucía nos pasa lo mismo. Andalucía es un territorio que hay sol, es muy atractiva, hay un boom de las renovables, igual que hace 20 años hubo del boom residencial, y el problema es que además el Estado, o sea, la red eléctrica, no está coordinado con los sitios que territorialmente consideramos que serían más aptos para implantar esas placas solares, esos molinos de viento. ¿Por qué? Porque para nosotros, hombre, lo ideal sería, para garantizar el equilibrio territorial, que estuviera pues en terrenos que no tienen riqueza agraria, que no tienen... Pero red eléctrica va por otro lado, ¿no? Entonces,
yo creo que debemos sentarnos, reflexionar, porque eso tiene una incidencia al final en los municipios pequeños, coartamos el desarrollo, no podemos compatibilizar los usos, ¿no? Tenemos que pensar en esa compatibilidad de las placas con cultivos que hay que meter a los agricultores en cooperativas. Es interesante también lo que ha manifestado en relación con que al final nos revierta a los municipios, los alcaldes se quejan, ¿no? Y dicen, vamos a ver, es que si no ocupáis mi territorio y yo después no puedo poner una subestación, es que para mi polígono industrial no tengo electricidad, o sea, es absurdo. Y los ciudadanos pues ven cómo vienen las grandes empresas y implantan las placas solares. Entonces, esto creo que debemos entre todos, porque esto es una misión de todos, poner un poco de orden, ¿no? Y en ese sentido también creo que debemos ser coherentes todos, como hablo ya como ciudadana, ¿no? Porque por un lado queremos tener móviles, queremos tener todo cerca, queremos tener todas las nuevas tecnologías, pero después no queremos que se ocupe el suelo, tener los parques naturales, que las materias primas a África y la mano de obra barata. Tenemos que tener un poco de sentido común y compatibilizar y garantizar ese equilibrio, ¿no? Entre que es necesario en las minas, los recursos mineros y la extracción de otros minerales con la protección de los recursos naturales. Retos importantes, sin duda. Han pedido la palabra por el público. No sé si tenemos un micrófono. Me parece que se estaba grabando. A ver. Vale. Acércatelo a la boca, Pedro. Gracias. Sí. Se oye, ¿no? Se oye, ¿no, Sonia? Se escucha. Sí. Bueno, yo creo que hay una cierta confusión sobre lo que es una agenda urbana. Una agenda urbana no es un instrumento. Una agenda urbana puede tener instrumentos, pero la definición de agenda urbana está muy clara. Está dentro del acuerdo de colaboración entre España y la Comisión Europea, que define la agenda urbana como el marco estratégico de una ciudad. Eso es algo muy diferente con instrumento. Marco estratégico de una ciudad. Una ciudad puede tener instrumentos, puede tener objetivos, puede tener incluso líneas estratégicas, más de indicadores. Pero creo que en este sentido es importante. Aparte, una agenda urbana no nace en 2016. La agenda urbana es una reflexión en forma de cambio de paradigma que va ya varias décadas trabajándose y que empezó posiblemente con las antiguas agendas 21 o la Carta de Hartford a mitad de los años 90, con los primeros planes urban en los cuales había un trabajo de tipo holístico, integrado o global. Eso es lo que es básicamente una agenda urbana. Que sea normativo o no sea normativo es algo menor, pero también hay que tener en cuenta que una agenda urbana no es un plan general, ni tiene por qué serlo. O sea, un plan general sí es un instrumento de una agenda urbana. La agenda urbana a nivel jerárquico está por encima de un plan general. Y de alguna manera son conceptos que tienen que quedar muy claros a la hora luego de desarrollar políticas. Decía que el que sea indicativa o no lo sea es lo menor, es quizá lo menos importante. Como decía hace unos años Joan Clos, cuando le dieron el Colegio de Arquitectos de aquí de Madrid la insignia, que tú estabas también ya, le dijo una frase que yo la utilizo mucho, ¿no? Una agenda urbana puede servir para cambiar sustancialmente la cohesión social o las relaciones ambientales o urbanas de una ciudad, o no puede servir para nada, porque es simplemente un florero. En muchos casos, me toca a mí intervenir en nombre de las ciudades, hablaremos de la agenda urbana como florero, es decir, aquella agenda urbana con la cual los políticos se sacan fotos y la guardan en un estante y no la vuelven a sacar hasta que suene la flauta en otra ocasión. Pues por cerrar, vamos a quedarnos con la parte optimista de esa agenda urbana, no de esa planificación estratégica que permite articular el territorio y analizar todo esto, todos estos debates que se generan, que son interesantes y que está claro que si salen es porque realmente se necesitan una respuesta. No me resisto, porque aunque Ángel me ha ayudado a mantener un poco la moderación de la mesa,
no me resisto a comentar algo que es importante y que era por donde yo iba a ir, pero ahí lo dejo simplemente. Simplemente con las 4 comunidades autónomas que hay ahora mismo representadas en esta mesa hay más de 55 proyectos piloto de planes de acción local de Agenda Urbana Española. Y ese reto también es, bueno, de Agenda Urbana en general, y ese reto también es un reto interesante. Es esa potencia que las ciudades tienen para diseñar cómo quieren que sean sus territorios, cómo quieren que sean sus áreas urbanas y cómo están trabajando para ello desde la planificación estratégica, con independencia, y repito, insisto en la línea de lo que decía Pedro, que la agenda urbana como tal no es un instrumento de planeamiento ni pretende serlo. El instrumento de planeamiento vendrá después y se adaptará a esas finalidades. Por mi parte nada más, muchísimas gracias, creo que ha sido súper interesante, vamos un poco mal de tiempo, pero ahora empezamos con los ayuntamientos y con las entidades locales. Muchísimas gracias.